Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola estudiantes, hoy sus maestros y yo les deseamos un excelente día. Soy la maestra Scarlett y les acompaño para seguir aprendiendo desde casa. Recuerden
colocar en sus cuadernos los temas tratados en esta clase, así como la fecha del día. Veremos qué nos esperan en nuestras asignaturas de lengua española, ciencias de la naturaleza y francés. Estaré con ustedes en lengua española identificando los conectores explicativos y ejemplificativos como elementos gramaticales presentes en el artículo expositivo y producir su propio artículo expositivo conociendo los pasos correspondientes para redactarlos. En Ciencias de la Naturaleza continuamos aprendiendo acerca de los tipos de fuerza que afectan la Tierra. Y en francés aprenderás a decir lo que te gusta hacer. Por ejemplo, viajar, leer, jugar baloncesto, escuchar música, ver series de televisión, entre muchas cosas más. Es necesario que tengan a mano su cuaderno para que puedan tomar notas. ¿Listos? ¡A trabajar! En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. En clases anteriores, hemos trabajado lo que es un artículo expositivo, cuál es su función, su estructura, sus tipos y el uso de títulos y subtítulos dentro del mismo. Es decir, que ya estás prácticamente listo para poder redactar tu propio artículo expositivo. Pero es importante que conozcas algunos elementos gramaticales que éste posee y ciertas recomendaciones y pasos necesarios para poder redactarlo de manera correcta. ¿Te gustaría saber a qué elementos gramaticales, pasos y recomendaciones me estoy refiriendo? Pues quédate atento y acompáñame a descubrirlo en tu clase de lengua española. Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a su clase de lengua española. Soy su maestra Scarlett Rincón, quien les ha estado acompañando en las clases de esta asignatura. Espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo y poner en práctica todos los conocimientos que vamos a adquirir en la clase que desarrollaremos a continuación. El propósito de la clase de hoy es que ustedes puedan identificar los conectores explicativos y ejemplificativos como elementos gramaticales presentes en el artículo expositivo y producir su propio artículo expositivo conociendo los pasos correspondientes para redactarlos. Todo esto para que ustedes desarrollen la competencia comunicativa y la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico. Recuerda que en nuestra clase anterior estuvimos hablando acerca del uso y función de los títulos y subtítulos dentro del artículo expositivo. Es necesario que tengas a mano tu cuaderno de lengua española y demás útiles a utilizar en la clase para que tomes nota de lo más importante. Iniciemos.
Antes de continuar con el desarrollo de nuestra clase, recordemos lo trabajado en nuestro último encuentro. Aprendimos que el título se encarga de introducir el tema, es decir, el asunto primordial de lo que trata el texto. Son generales y por eso es importante que sean claros, específicos, llamativos, atractivos, sintéticos y muy significativos. También dijimos que el título sirve para enunciar de forma clara un contenido y evidenciar el tema en cuestión. De igual manera, pudimos aprender que los subtítulos se usan para distinguir los elementos que integran el tema, llamados subtemas. En estos se presentan los argumentos o ideas que amplían el tema. Estos también se utilizan para separar las lecturas de textos muy largos o contenido parcial de lo que sigue y van debajo de los títulos principales. Refrescada nuestra memoria, continuemos. Para escribir un artículo expositivo efectivo y ordenado, es importante utilizar adecuadamente los conectores oportunos y los recursos de la lengua, tanto gramaticales como ortográficos, para lograr que su contenido sea convincente. Una vez finalizado el borrador, hay que revisar con cuidado el texto y comprobar que las ideas estén correctamente enlazadas. Cuando utilizamos el lenguaje, nos valemos de determinadas palabras que nos ayudan a unir entre sí las distintas oraciones. Recordemos que para que la idea sea de forma más clara y precisa, es necesario hacer uso de conectores. Los conectores son palabras o locuciones especializadas que se usan para unir diferentes partes de una oración o de un párrafo. Te explico mejor. Los conectores son aquellas palabras o frases que unen ideas y que tienen la función de relacionar entre sí estas ideas para conectar las diferentes partes del texto, es decir, unir palabras, frases, sintagmas o enunciados dentro de un mismo párrafo. Además, sirven para establecer relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto. Dentro de los tipos de conectores están los conectores explicativos, que son palabras que sirven para unir distintas oraciones, palabras o párrafos con el objetivo de dar coherencia, organizar y estructurar un texto. Sirven para unir distintas oraciones o párrafos en las que se dan explicaciones referentes a una idea principal que debe ser explicada. Por ello, son utilizados en el artículo expositivo. A través de ellos se pueden unir distintos elementos que ayudan, repitiendo la misma idea, a aclararla o ampliarla para que sea comprendida por el lector del texto. Algunos ejemplos de estos conectores explicativos son los siguientes. Por ejemplo, en suma, sea, quiero decir, es decir, pongo por caso, en otros términos, en una palabra, en síntesis, así, esto es, en breve. Ya que conoces más a fondo sobre los conectores explicativos, ahora te invito a poner en práctica los conocimientos adquiridos por medio de la siguiente actividad. Identificarás en las siguientes oraciones cuál es el conector explicativo
Iniciemos. Número 1. El contrato es muy claro al respecto. En otras palabras, no debemos incumplir lo que dice la ley. Te repito nueva vez. El contrato es muy claro al respecto. En otras palabras, no debemos incumplir lo que dice la ley. ¿Cuál es el conector explicativo en la oración? En otras palabras, muy bien. Oración número 2. Este libro es fantástico. Dicho de otro modo, leerlo ha sido como viajar en el tiempo. Este libro es fantástico. Dicho de otro modo, leerlo ha sido como viajar en el tiempo. ¿Cuál es el conector explicativo en la oración? Dicho de otro modo. Muy bien. Oración número 3. Podemos jugar un mejor campeonato. Es decir, si nos esforzamos más, podemos llegar lejos. Podemos jugar un mejor campeonato. Es decir, si nos esforzamos más, podemos llegar lejos. ¿Cuál es el conector explicativo en la oración? Es decir, muy bien. Espero hayamos coincidido en las respuestas. Cada uno de esos conectores de explicación aportará para desarrollar e ilustrar las ideas en un artículo expositivo. Otro tipo de conectores que utilizamos en el artículo expositivo es el de ejemplificación. Vamos a conocer en qué consiste y algunos ejemplos de este. Los conectores de ejemplificación son aquellas palabras o frases que estructuran un discurso y tienen como finalidad aclarar ideas utilizando ejemplos. Algunos ejemplos de conectores de ejemplificación son, por ejemplo, sirva de ejemplo, mejor dicho, a saber, esto quiere decir, en otros términos, entre otros. Los conectores de ejemplificación en las oraciones se encargan de establecer una relación en la que se presenta una idea que es explicada por otra de las oraciones. Este tipo de conectores pertenece a los conectores argumentativos. Partiendo de lo aprendido, es el momento de completar las siguientes oraciones haciendo uso de los conectores de ejemplificación, que en este momento te voy a mencionar. Los conectores de ejemplificación a utilizar son los siguientes. Dicho de otra manera, por ejemplo, y tales como. Te repito, dicho de otra manera, por ejemplo, y tales como. Iniciemos. Número 1. A Laura le gustan mucho los dulces. Raya, las galletas, los chocolates y los caramelos. A Laura le gustan mucho los dulces. Raya, las galletas, los chocolates y los caramelos. ¿Cuál es el conector de ejemplificación correspondiente? Por ejemplo, muy bien. Número 2. Me gustaría viajar a países. Raya, España y México. Me gustaría viajar a países. Raya, España y México. ¿Cuál es el conector de ejemplificación correspondiente en la oración? Tales como. Muy bien. Número 3.
María no está en condiciones de viajar. Raya. No cuenta con recursos económicos por el momento. Te repito, María no está en condiciones de viajar. Raya. No cuenta con recursos económicos por el momento. ¿Cuál es el conector de ejemplificación correspondiente en la oración? Dicho de otra manera. Muy bien. Espero hayamos coincidido en nuestras respuestas. Después de realizar el ejercicio, pudiste identificar que los conectores de ejemplificación o de ejemplos indican que en las oraciones se aclararon las ideas utilizando ejemplos. De igual manera, cumplen con esta función dentro del artículo expositivo al hacer uso de los mismos. Ahora te pregunto, ¿cómo se elabora un artículo expositivo? Lo primero que necesitamos es la elección del tema. Debes elegir el tema de tu artículo. Segundo, ¿qué tipología de artículo expositivo vas a utilizar? Si es divulgativa recomendada o especializada. Tercero, ¿cuáles documentaciones vas a utilizar? Si son diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos o internet. Cuarto, en la organización de la información debes tener en cuenta que todo texto lleva una organización. En el caso del artículo expositivo, su estructura de organización es un título. Párrafo 1. La introducción, donde se hace la presentación del tema. El párrafo 2. El desarrollo, donde se da la explicación de las ideas y características principales del tema. Y puede en esta parte del desarrollo haber más de un párrafo, pero no pasarnos de extenso. Párrafo 3. La conclusión, que es un breve resumen de las ideas más importantes. Para profundizar nuestros conocimientos en torno al tema, compartamos el siguiente ejercicio. Completarás con la palabra correcta las siguientes oraciones. Las palabras a utilizar son tema, enciclopedias, periódicos y organización. Te repito, las palabras a utilizar son tema, enciclopedias, periódicos y organización. Iniciemos. Número 1. Los, raya, y las, raya, son documentaciones que debes tener presentes al momento de redactar tu artículo. Los, raya, y las, raya, son documentaciones que debes tener presentes al momento de redactar tu artículo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Periódicos y enciclopedias. Muy bien. Número 2. El primer paso para redactar tu artículo es elegir el raya. El primer paso para redactar tu artículo es elegir el raya. ¿Cuál es la palabra correcta? Tema. Muy bien. Número 3. La información a presentar en tu artículo debe tener una raya. La información a presentar en tu artículo debe tener una raya. ¿Cuál es la palabra correcta? Organización. Muy bien. Espero hayamos coincidido en nuestras respuestas.
Luego de la elección del tema, debes identificar cuáles documentaciones vas a utilizar y la organización de la información. Otro de los pasos a tomar en cuenta para la redacción de tu artículo son los siguientes. La elaboración de un borrador. Vas a organizar todas las ideas. Le colocarás el título a tu artículo. En el primer párrafo debes introducir el tema. Si es extenso, continuar la introducción en el segundo párrafo y en el tercero, desarrollar la idea principal a lo que llamamos de qué se trata el tema, seguido de la idea secundaria que se encontrará en el desarrollo del texto. Además, debes tener en cuenta cuántos párrafos vas a redactar, para que después del desarrollo hagas la conclusión del artículo expositivo. También debes tener en cuenta cuáles aspectos lingüísticos y gramaticales del artículo expositivo debes usar. Algunos de ellos son: la objetividad de las oraciones. Debe evitarse la opinión personal. Oraciones enunciativas, afirmativas e interrogativas. Uso del verbo en el presente indicativo y de la tercera persona del singular. Uso de los conectores explicativos y de ejemplificación. Uso del pronombre demostrativo. Uso de los conectores de causa y efecto. La idea principal. La idea secundaria. Todos estos aspectos son importantes para la elaboración de tu artículo expositivo. Luego de esto, pasamos a la redacción final del artículo expositivo. Ya tienes las pautas a seguir desde el inicio hasta el final. Le colocas su título, presentas tu texto con la introducción, desarrollo y conclusión, organizado, que tenga su idea principal y secundaria. Hoy hemos llegado al final de la clase, donde estoy segura de que han aprendido sobre cómo producir un artículo expositivo, el uso de los conectores ejemplificativos y explicativos dentro del mismo. Todo esto para que desarrolles la competencia comunicativa y de pensamiento lógico, creativo y crítico. No olviden continuar trabajando las actividades asignadas en el cuadernillo y seguir llevando su protocolo de higiene para evitar el contagio del COVID-19. Con cariño se despide tu profe querida Scarlett Rincón. ¡Hasta la próxima! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-6. Hola, queridos estudiantes del primer grado del nivel secundario. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestra clase de formación integral humana y religiosa. Su maestro Francis Rodríguez tiene el honor de acompañarlos en el aprendizaje de los contenidos de esta importante asignatura. Espero sea una linda experiencia donde todos salgamos fortalecidos en nuestros conocimientos. Como es propio de esta asignatura, vamos a ponernos en las manos del Señor. Por eso, les invito a que cada uno, donde se encuentren, asuman una actitud reflexiva
para que juntos oremos. Señor, Dios nuestro, te suplicamos que tu amor llene nuestros corazones para que nos ayudemos unos a otros y que todo lo que hoy hagamos sea una ofrenda para ti. En la clase anterior aprendimos sobre algunas interrogantes del adolescente y también vimos algunas consecuencias de la falta de orientación en la adolescencia. En este bloque continuaremos aprendiendo sobre autoconocimiento en el adolescente. Los adolescentes tienen que determinar desde su perspectiva cómo ver la vida. Es importante que los adolescentes aprendan a quererse a ellos mismos, así como afianzar su confianza de una manera saludable. Cuando los adolescentes se conocen, sucede lo siguiente. Reconocen sus fortalezas y lo que tienen que mejorar. Se dan cuenta de los errores en sus deberes, en los estudios, en la casa, en el entorno, y los corrigen o los modifican. Reconocen las necesidades y sentimientos de las otras personas. Pueden determinar qué necesitan hacer para completar una tarea, un deber. Son resilientes y están deseosos de aprender de sus errores. Pueden entender y hablar de sus sentimientos. Se dan cuenta de cómo su comportamiento afecta a otros. Se sienten en proceso, en crecimiento. En caso contrario, cuando los adolescentes no se conocen, se vuelven manipulables e influenciables. Se les dificulta encontrar su lugar en el mundo. Es más susceptible a su entorno y sus efectos negativos, ya que no entienden qué le afecta ni cuenta con las herramientas adecuadas para superar obstáculos. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Profesor Isaura, hice un experimento con alambre de cobre, un clavo de acero y una pila. Una amiguita lo hizo y me dijo que funcionaba igual que un imán. Y miren, es cierto. ¿Por qué el enrollar alambre de cobre en un clavo y colocar en cada extremo del alambre los polos de la pila atrae otros objetos? Si tienes la misma inquietud que yo, presta atención a la clase de hoy, que la profesora me dijo que iba a explicar por qué sucede esto. Que Dios les bendiga, mis queridos estudiantes. Que el Altísimo continúe dándole el amor y el entusiasmo que necesitan para llegar a la meta. Soy Isaura Peralta, su profesora de Ciencias de la Naturaleza. Antes de responder la inquietud que tiene Silvana sobre su experimento, te recuerdo que estamos aprendiendo sobre los tipos de fuerzas que afectan la Tierra. Y en la clase anterior conocimos la fuerza eléctrica. Atentos a la retroalimentación. La fuerza eléctrica es aquella que se produce entre cargas positivas, llamadas protones, y negativas, llamadas electrones. Aprendimos que una carga eléctrica es la cantidad de energía
que producen las partículas subatómicas, o sea, los protones, las cargas positivas, y electrones, las cargas negativas. Vimos que el rayo es una poderosa descarga electrostática natural producida durante una tormenta eléctrica. Es decir, los rayos son descargas eléctricas que se mueven a través del aire en lugares donde existen puntos de energía, como por ejemplo la Tierra y las nubes. También definimos una tormenta eléctrica como un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de rayos y truenos. Este fenómeno se origina en las nubes de gran desarrollo vertical, internamente formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral rotatorio. Sabemos que el conocimiento de la fuerza eléctrica inicia en la Grecia antigua, alrededor del 600 a.C. El filósofo Tales de Mileto descubrió que si frotaba un trozo de resina vegetal llamada ámbar, en griego electrón, conseguía atraer objetos ligeros como pajas o plumas. Recuerda que el inglés William Gilbert encontró que numerosos materiales como el vidrio, el azufre y la sal, al ser frotados, presentaban propiedades similares a las del ámbar. Los llamó eléctricos, en honor al nombre griego del ámbar, electrón. Para apreciar cómo actúa la fuerza eléctrica, hay que dirigirse al hemisferio norte y observar el cielo nocturno y las luces. Pues las luces del norte son básicamente el resultado de corrientes eléctricas del Sol, de altas energías captadas y guiadas por el campo magnético de la Tierra. Bien, ahora nos disponemos a conocer otra fuerza que afecta la Tierra. Esta es la fuerza magnética. El campo geomagnético, o sea, el campo magnético terrestre, también llamado campo geomagnético, es el campo de fuerza magnética que rodea la Tierra. Se atribuye al efecto combinado de la rotación planetaria y el movimiento del hierro fundido en el interior del núcleo de la Tierra. El campo magnético terrestre se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar, que es una corriente de partículas energéticas que emana del Sol. Después de escuchar estos datos, ¿puedes definirme qué es un campo magnético? El campo magnético es una capa de fuerzas alrededor del planeta, entre los dos polos, polo sur y polo norte. Un ejemplo de fuerza magnética se halla en la brújula, cuya aguja imantada siempre señala al norte magnético. La fuerza magnética es probablemente la que más de una vez hayas comprobado usando un trocito de imán para atraer algunos objetos. Como por ejemplo, este imán que tengo aquí. Como puedes observar, es capaz de atraer otros objetos debido
a la fuerza magnética. Además, es divertido, ¿cierto? Yo sé que sabes qué es una fuerza, pero ¿sabes qué es magnetismo? El magnetismo es la propiedad de ejercer fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Por ejemplo, un imán ejerce fuerza de atracción al atraer alfileres, clavos o clip. Sin embargo, este efecto de atracción no se pasa a un papel o a una madera. ¿Por qué? Pues puede que sea fuerza de repulsión. ¿Qué te parece si lo investigas? ¿Te gustaría saber la importancia del magnetismo en la vida cotidiana? Escucha con atención. El magnetismo tiene una presencia indudable en fenómenos naturales como el campo magnético terrestre o la aurora boreal, en objetos de la vida cotidiana como el altavoz, el motor eléctrico o las tarjetas de crédito, en aplicaciones tecnológicas avanzadas como equipos de diagnóstico médico, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear y tomografías computarizadas. También es usado en trenes de alta velocidad. Además, son esenciales para la producción de energía y las telecomunicaciones. Los campos magnéticos se generan de forma natural por materiales magnéticos conocidos como imanes o por corrientes eléctricas en materiales conductores. Los más antiguos registros que se conocen sobre la fuerza magnética son griegos. Incluso existen testimonios escritos por el filósofo griego Tales de Mileto sobre la existencia de un mineral llamado magnetita, que tenía la propiedad de atraer materiales. En la actualidad se sabe que se refería al hierro. La magnetita se observó por primera vez en la ciudad de Magnesia, en Asia Menor, y de ahí se toma su nombre. La magnetita es un mineral y un potente y único imán natural. De hecho, de este mineral proviene el término magnetismo. Los imanes fabricados por los humanos, ¿son naturales? No, son llamados imanes artificiales, como el que yo tengo aquí. Debido a que el núcleo de la Tierra, o sea, el centro de la Tierra, es de metal líquido, la Tierra funciona como un enorme imán, con polos positivos y negativos, formando el campo magnético. Esta es una capa de fuerzas alrededor del planeta entre los dos polos. A esta capa se le llama magnetosfera o exosfera y es extremadamente importante para la vida terrestre. Fíjate, el campo magnético nos protege de las partículas que vienen de afuera, especialmente del viento solar, que pueden ser muy nocivas. El viento solar es una corriente de partículas cargadas que se filtran desde la atmósfera superior del Sol, llamada corona solar. ¿Dónde dije que interacciona el campo magnético con el viento solar? ¿Lo recuerdas? Muy bien.
en una región llamada magnetosfera o exosfera. ¿Estuviste atento? La magnetosfera o exosfera se extiende por encima de la ionosfera de la atmósfera, a más de 500 kilómetros de altura y a miles de kilómetros en el espacio exterior. La capa protege a la Tierra de los rayos cósmicos que destruirían la atmósfera externa, incluyendo la capa de ozono que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta. Con la siguiente cápsula comprenderás mejor cómo actúa el campo magnético. Cualquier partícula u objeto magnético tiene un polo norte y un polo sur. Debes saber que los polos iguales de un objeto magnético se repelen entre sí. Por ejemplo, el norte repele, rechaza o empuja al norte, mientras que los polos opuestos se atraen entre sí. Por ejemplo, el norte y el sur se atraen. De ahí viene la frase, polos opuestos se atraen. Un ejemplo familiar de magnetismo es la orientación de la aguja de una brújula en el campo magnético de la Tierra. Esto nos sirve en la vida diaria para orientarnos en todas direcciones. Todos los imanes tienen dos polos, uno sur y otro norte. Si se enfrentan dos polos iguales, estos se repelen, o sea, se empujan. Por el contrario, si son dos polos contrarios, se atraen entre sí. Por eso, el comportamiento de la fuerza magnética se asemeja al que ocurre con la fuerza eléctrica, que también tiene dos polos opuestos. Fíjense, mis niños, la electricidad y el magnetismo son dos fenómenos relacionados por una fuerza conocida como electromagnética. ¿Habías escuchado de esta fuerza? Si no es así, pon mucha atención. La palabra electromagnetismo proviene de una combinación de las palabras griegas electron, que significa ámbar. De ella viene el nombre eléctrico. ¿Lo recuerdas? Porque lo trabajamos en la clase pasada. Y magnetis litos, que significa piedra magnesiana, que es un mineral de hierro magnético. Es decir, que los antiguos griegos estaban familiarizados con la electricidad y el magnetismo, pero los consideraban dos fenómenos separados. Sin embargo, hoy nos damos cuenta de que las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas son dos fuerzas que actúan juntas. Escucha ahora el origen del electromagnetismo. La relación de la electricidad y el magnetismo, llamada electromagnetismo, la describió James Clerk Maxwell. Este científico publicó un tratado sobre electricidad y magnetismo en 1873. El trabajo de Maxwell incluyó 20 ecuaciones famosas que desde entonces se han condensado en 8 ecuaciones y luego en 4 ecuaciones diferenciales. Verás una tabla de las 4 ecuaciones para que tengas una idea, ya que aprenderás a desarrollar estas ecuaciones en grados superiores. Para mejorar tu comprensión, podemos sintetizar estas ecuaciones en los siguientes enunciados. Las cargas eléctricas iguales se repelen o empujan, y las cargas eléctricas diferentes se atraen. Los polos magnéticos siempre existen como pares norte-sur. Los polos iguales se rechazan y los polos opuestos se atraen.
Una corriente eléctrica en un cable genera un campo magnético alrededor del cable. Ahora presta atención a esto. La fuerza electromagnética es la fuerza que hace funcionar a nuestras computadoras y celulares. Ya que te hablo de la fuerza electromagnética, me acordé del experimento de Silvana. ¿Tú sabes por qué los imanes atraen objetos compuestos por hierro, acero, cobalto, níquel y aleaciones de estos? Pues te cuento que con pequeños metales de hierro, cobre, níquel, aluminio y un imán se puede observar el efecto del campo magnético. El imán atrae los objetos y acaban pegados a él por la fuerza de atracción magnética. Pero, ojo, lo que Silvana hizo fue un electroimán. Es un imán artificial que consta de un núcleo de hierro dulce, es decir, hierro en su estado más puro, rodeado por una bobina o un cable enrollado con alambre de cobre, por el que pasa corriente eléctrica proveniente de la pila, creando un campo electromagnético que, además de atraer objetos metálicos, probablemente también Silvana sintió que se calentaba mucho debido al flujo de energía. Si tú lo vas a intentar en casa, recuerda, ten precaución y usa una cinta adhesiva para pegar el alambre a los polos de la pila. Toma este dato. El electroimán se usa en la actualidad en muchos de los objetos cotidianos y su uso más importante es en los motores eléctricos, ya que no puede ser sustituido por ningún otro elemento en un motor eléctrico. Bien, entonces decimos que la fuerza a distancia que actúa entre un imán y un objeto fabricado con hierro es la fuerza magnética. ¿Verdad que sí? Eso es correcto. Te pregunto, ¿para qué nos sirve el campo magnético de la Tierra? El campo magnético de la Tierra es fundamental para la geolocalización y hasta para el posicionamiento de satélites, afirman los geólogos. También es la base para cientos de tecnologías de navegación modernas, desde los controles de rutas de los buques hasta los mapas de Google se basan en el campo magnético de la Tierra. Te dejaré algunos ejemplos de aplicaciones del electromagnetismo. Se usa electromagnetismo en timbres, trenes de suspensión magnética, transformadores eléctricos, motores eléctricos, dínamos, teléfonos, hornos microondas, imágenes por resonancia magnética, micrófonos, luces de bicicletas, tarjetas magnéticas y muchos usos más. En resumen, ¿qué aprendiste hoy? Creo que sí aprendiste mucho. Por ejemplo, que el campo magnético terrestre también es llamado campo geomagnético
y es el campo de fuerza magnética que rodea la Tierra. Se atribuye al efecto combinado de la rotación planetaria y el movimiento del hierro fundido en el núcleo interno del planeta Tierra. También aprendimos que los polos magnéticos siempre existen como pares norte-sur. Los polos iguales se rechazan y los polos opuestos se atraen. La electricidad y el electromagnetismo son dos fenómenos asociados entre sí por una fuerza llamada electromagnética. Una carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. También aprendimos que un campo magnético induce el movimiento de una carga eléctrica, produciendo corriente eléctrica. La fuerza electromagnética es la fuerza que hace funcionar nuestras computadoras y celulares. También aprendiste que los motores eléctricos usan electroimanes. Vimos que el electromagnetismo lo describió James Clerk Maxwell en un tratado sobre electricidad y magnetismo en el 1873. Ahora sabemos que el campo magnético nos protege de las partículas que vienen de afuera, especialmente del viento solar, que puede ser muy nocivo. Y descubrimos que la palabra magnetismo viene de un mineral llamado magnetita, que se encuentra en el interior de la Tierra. La actividad que te dejaré para hoy es que realice un mapa de conceptos con tus aprendizajes sobre la fuerza magnética. Organiza tus ideas y resúmelas en un mapa de conceptos. Es fácil. Colócalas todas de forma ordenada, según la fuiste aprendiendo, para que así tu información esté organizada de una forma coherente. Si quieres saber si en realidad el experimento que hizo Silvana funciona como un electroimán, puedes intentarlo en casa con supervisión de un adulto. Es súper fácil de construir y divertido. Recuerda que el alambre se va a calentar un poco. Trabaja con precaución y coloca cintas adhesivas para fijar el alambre a los polos de la pila. Como siempre te digo, aprende más sobre las ciencias de la Tierra. Te servirá para comprender mejor los fenómenos que ocurren en tu entorno. Cuídate y cuida tus seres amados. Gracias por estar ahí, siempre firme en tus metas. Tú eres el futuro de este mundo en constante cambio. Sé que siempre encontrarás las estrategias para adaptarte a los cambios y salir victorioso o victoriosa de los retos que te pondrá la vida. Créetelo, eres un triunfador o una triunfadora. Con mucho cariño se despide Isaura Peralta. Feliz resto del día. Hasta pronto.
Un día me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? ¿Y que es muy poco lo que reciclan en el país? Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa. Porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen. Se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa, nos vemos en una próxima aventura, soy William Santana. Encender una computadora, televisión, iluminar nuestra casa, mantener frescos los alimentos de nuestra nevera o cargar nuestro celular son acciones cotidianas que las podemos hacer gracias a la energía eléctrica. Dicha forma de energía es la más empleada por el ser humano en su rutina diaria. Pero, ¿cómo se produce la energía eléctrica? La energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas, electrones positivos y negativos, en el interior de materiales conductores. Es decir, cada vez que se acciona el interruptor de nuestra lámpara, se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento de electrones a través de cables metálicos como el cobre. La generación es la energía eléctrica que se obtiene en las centrales de generación, las cuales están determinadas por la fuente de energía que se utiliza para mover el motor. A su vez, estas fuentes de energía pueden ser renovables o no. En el grupo de las renovables se encuentran las centrales hidráulicas, las que hacen uso de la fuerza mecánica del agua, eólicas, viento, solares, sol, y de biomasa, quema de compuestos orgánicos de la naturaleza como combustible. La transmisión. Una vez que se ha generado la energía eléctrica por alguna de las técnicas procedentes, se procede a dar paso a la fase de transmisión. La distribución es el último paso antes de obtener la electricidad en los hogares. Es el que corresponde a la distribución. ¡Qué interesante!, ¿verdad? ¡Hasta la próxima! Hey, Siley, ¿qué te gusta hacer en la vida? Hola, me gusta jugar béisbol, viajar y sobre todo ir a la playa. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Puedes decir eso en francés? Por supuesto. ¿Cómo sería en francés entonces? J'aime jouer au foot, voyager et surtout aller à la plage. Bravo, mon ami! J'aime ça! ¿Y tú? ¿Puedes usar el verbo aimer para decir lo que a ti te gusta hacer en francés? Espero que sí. En caso de que todavía no puedes usar el verbo aimer correctamente para hablar de tus gustos,
esta clase es la perfecta para aprender a hablar de manera perfecta, así que te invito a ser parte de ella porque a continuación aprenderás eso y mucho más. Alors on commence. Salut à tous! Bienvenue à la clase de français. Un honor estar aquí el día de hoy para continuar aprendiendo juntos el idioma francés. Espero que estén listas para tomar la clase de hoy. Sin tardar mucho, repasamos un poco lo que hemos aprendido en la clase anterior. En la clase anterior aprendimos cómo dirigir la palabra a una persona o la presenta a otra usando las palabras de cortesía en francés. Repasamos. Cuando diriges la palabra a una persona o las presenta a otra, por cortesía debes decir señor, señora o señorita. Si conoces a esa persona, le agregas el apellido, señor Almonte, señora Morales, señorita Ademán, entre otros. En francés es igual. Repasamos las palabras que usamos. Monsieur pour un homme, igual señor. Madame pour une femme mariée, señora. Mademoiselle pour une femme célibataire, señorita. Repite después de mí. Monsieur, Madame, Mademoiselle. En ambos idiomas hay que tener en cuenta no equivocarse. Las mujeres pueden ofenderse si le dicen señorita por señora o viceversa. ¿Recuerdas que es un nom? Attention, il ne faut pas confondre le nom, le prénom et le nom de famille. Le prénom es el nombre. Le nom de famille, apellido, es común a la familia. Le nom se usa a veces de forma general para nombre y apellidos o en una conversación coloquial para el nombre, lo que tiende a confundir. Sin embargo, lo correcto es prénom. Por ejemplo, Julio, Carla, Diana. Nom de famille, Flores, Matos. Par exemple, Marie Dupont, mariée. Prénom, Marie. Nom, Dupont. Titre, Madame. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado el repaso del día de hoy. ¿Qué te gusta hacer? ¿Viajar? ¿Jugar baloncesto? ¿Ver tu serie favorita? ¿Leer? ¿Dormir? ¿O escuchar música? Como lo habíamos dicho al principio, hoy aprendimos una vez más a decir en francés lo que nos gusta hacer. Pour parler de ses goûts en français, on utilise aimer plus nom, aimer plus infinitif, aimer plus adverbe. Conjugamos el verbo aimer en presente. J'aime, tu aimes, il, elle aime. Nous aimons, vous aimez, ils, elles aiment. Répète après moi. J'aime, tu aimes, il, elle aime. Nous aimons, vous aimez, ils, elles aiment. Prenons quelques exemples. Aimer plus nom. J'aime le chocolat. Aimer plus infinitif. J'aime voyager. Aimer plus adverbe. J'aime réellement le poisson. Alors, c'est quoi un nom? Un nom, c'est un mot ou groupe de mots servant à désigner un objet individuel. Par exemple, chocolat, biscuit, Internet, livre, cinéma, etc. Te traduzco. Entonces, ¿qué es un nombre? Un nombre es una palabra
o grupo de palabras que se utilizan para designar un objeto individual. Por ejemplo, chocolate, galleta, internet, libro, cine, etc. C'est quoi un verbe à l'infinitif? Le verbe à l'infinitif est le mode du verbe qui exprime l'action, l'état, etc. dans sa globalité sans indication de temps ou de personne. Par exemple, manger, dormir, jouer, etc. Traduzco. ¿Qué es un verbo en infinitivo? El verbo en infinitivo es el modo del verbo que expresa la acción, el estado, etc. en su totalidad, sin indicación de tiempo o persona. Por ejemplo, comer, dormir, jugar, entre otros. Et c'est quoi un adverbe? Mot invariable qui complète ou altère le sens du verbe, de l'adjectif auquel il est joint ou de la phrase dans laquelle il est employé. Par exemple, vraiment, réellement, etc. Te traduzco. ¿Qué es un adverbio? Palabra invariable que completa o altera el significado del verbo, del adjetivo al que se aúnta o de la oración en la que se utiliza. Por ejemplo, realmente, que es vraiment, en francés es muy realmente. Y la segunda palabra, que es réellement, que es simplemente realmente en español. Como puedes ver, podemos usar el verbo aimer más un nom, un verbe à l'infinitif ou un adverbe pour exprimer le goût en français. Para continuar con nuestra clase, escuchamos atentamente lo que a Saïli le gusta para luego contestar algunas preguntas. Qu'est-ce que tu aimes, Saïli? Eh bien, j'aime beaucoup de choses. J'aime ma famille et mes amis, bien sûr. J'aime les animaux, surtout les chiens. J'aime jouer au foot, au baseball. J'aime danser. J'aime chanter au karaoké. J'aime sortir avec mes amis le week-end. J'aime aller au restaurant et parler pendant 2 heures avec mes collègues de travail. J'aime lire et écrire. J'aime beaucoup écouter la musique, surtout regarder de la télé. Question. Qu'est-ce que Saïli aime? Identifiez dans le texte 2 phrases avec le verbe aimer plus infinitif et une phrase avec le verbe aimer plus un adverbe. Para contestar las preguntas anteriores, vamos a traducir el texto en español. ¿Qué es lo que te gusta, Saïli? Bueno, me gustan muchas cosas. Amo a mi familia y amigos, por supuesto. Amo a los animales, especialmente a los perros. Me gusta jugar fútbol, béisbol, me gusta bailar, me gusta cantar karaoke, me gusta salir con mis amigos los fines de semana. Me gusta ir a restaurantes y hablar por horas con mis compañeros de trabajo. Amo leer y escribir. Realmente disfruto escuchar música, especialmente ver televisión. Contestamos las preguntas anteriores. ¿Qué es que Saïli aime? La respuesta es: il aime sa famille et ses amis, bien sûr. Il aime les animaux, surtout le chien. Il aime jouer au foot, au baseball. Il aime danser. Il aime chanter au karaoké. Il aime sortir avec ses amis le week-end. Il aime aller au restaurant et parler pendant des heures avec ses collègues de travail. Il aime lire et écrire. Il aime beaucoup écouter de la musique, surtout regarder de la télé. Identifiez dans le texte 2 phrases avec le verbe aimer plus infinitif et une phrase avec le verbe aimer plus un adverbe. La respuesta es: j'aime aller au restaurant et parler pendant des heures avec mes collègues de travail. J'aime sortir avec mes amis le week-end. Il aime beaucoup écouter de la musique, surtout regarder de la télé. Répète après moi.
Repite después de mí. J'aime aller au restaurant et parler pendant des heures avec mes collègues de travail. J'aime sortir avec mes amis le week-end. Il aime beaucoup écouter de la musique, surtout regarder la télé. Veamos algunos verbos y vocabularios que podemos utilizar para hablar de nuestro gusto. M más infinitivo. Lire, leer. Écrire, escribir. Jouer, jugar. Chanter, cantar. Regarder, mirar. Marcher, andar. Dormir, dormir. Étudier, estudiar. Reposer, descansar. Ahora, M más no. Chocolate, chocolate. Pizza, pizza. Vacances, vacaciones. Béisbol, béisbol. Basketball, baloncesto. Musique, música. Internet, internet. La pluie, la lluvia. La vie, la vida. Ahora, M más adverbo o adverbio. Totalement, totalmente. Uniquement, únicamente. Vachement, muy. Follement, locamente. Assez, bastante o suficiente. Beaucoup, mucho. Prenons quelques exemples. J'aime voyager. J'aime dormir. J'aime marcher au bord de la mer. J'aime le chocolat. J'aime la pizza. J'aime l'Internet. J'aime la vie. J'aime beaucoup la pizza. J'aime uniquement ma ville. J'aime beaucoup mon quartier. Repite después de mí. J'aime voyager. J'aime dormir. J'aime marcher au bord de la mer. J'aime le chocolat. J'aime la pizza. J'aime l'Internet. J'aime la vie. J'aime beaucoup la pizza. J'aime uniquement ma ville. J'aime beaucoup mon quartier. Para preguntar a alguien sobre su gusto, puedes usar las preguntas siguientes. Presta atención. ¿Qué es que tu aimes? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Para hablar de otra persona, podemos utilizar il o él. Por ejemplo, ¿qué es que él detesta? ¿Qué es lo que él detesta? Por ejemplo, ¿est-ce que tu aimes la pizza? Est-ce qu'il aime le chocolat? Langage courant o standard. La segunda parte, vamos a ver ahora, es la misma pregunta, pero presta atención. Es que más el verbo aimer en presente más actividad. Es que plus le verbe aimer plus activité. Por ejemplo, est-ce que tu aimes la pizza? Est-ce qu'il aime le chocolat? Langage familier, es decir, coloquial. Sujeto más el verbo aimer en presente más actividad. Por ejemplo, aimes-tu la pizza? Tu aimes voyager? Tu aimes le cinéma africain? Para contestar se usa el verbo aimer en presente más nombre. Un verbe o un adverbe según la pregunta.
¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos una vez más cómo usar el verbo aimer para hablar de nuestro gusto de manera positiva. Aprendimos que podemos usar el verbo aimer más un nom, un verbe à l'infinitif ou un adverbe. Exemple, aimer plus nom, amar más un nombre. J'aime le chocolat. Aimer plus infinitif, amar más infinitivo. J'aime voyager. Aimer plus adverbe, amar más adverbio. J'aime réellement le poisson. También aprendimos cómo podemos preguntar a alguien sobre su gusto. Para eso usamos estas preguntas. Langage courant standard, usamos est-ce que plus le verbe aimer au présent plus activité. Est-ce que con apostrophe plus sujet plus le verbe aimer au présent plus activité. Par exemple, est-ce que tu aimes la pizza? Est-ce qu'il aime le chocolat para hablar de otra persona? Langage familier o coloquial, sujet plus le verbe aimer au présent plus activité. Par exemple, aimes-tu la pizza? Tu aimes voyager? Tu aimes le cinéma africain? Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado de manera satisfactoria la clase de hoy. Para mí ha sido un honor compartir esta clase con ustedes. Quiero que sepan que el virus no se ha ido todavía. Debemos cuidarnos y también cuidar a los demás. Como una máxima les digo, da lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. Con esta frase inspiradora se despide su profesor de francés et chanson à jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. Y te digo, con todo mi corazón, a la prochaine. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Queridos estudiantes, estuvimos hablando sobre el autoconocimiento en el adolescente. Decíamos que es sumamente importante que las personas en esta etapa de la adolescencia conozcan sus cualidades y debilidades, se acepten y valoren tal como son y también se sientan valorados por los demás, sobre todo por su familia y su entorno. Vivir desde la interioridad es vivir desde lo que cada persona piensa, siente, intuye y experimenta, sin necesidad de dejarse arrastrar por el bombardeo exterior. Es ser uno mismo, saber quién soy, cómo soy y hacia dónde voy. Escuchar nuestra sabiduría interior y, por tanto, no vivir solo de la información exterior. La dimensión de la interioridad pretende que la persona sea capaz de reconocerse y relacionarse sanamente consigo misma, con los demás y el entorno, permitiéndole mirar contemplativamente, discernir y dando sentido a lo que vive y a su misión, con libertad interior para vivir con alegría
reconciliada consigo mismo y su historia. Lo interior y lo superficial son opuestos en cuanto a que son incompatibles ante Dios, ante el entorno y ante uno mismo. Una vive de la cantidad, otra de la calidad. Una del desenfreno y la otra de la gratitud. Una de la seguridad y la otra de la confianza. Una de lo inmediato y la otra de procesos más lentos para llegar a la profundidad del corazón humano. Hemos llegado al final de este interesante tema. Les invito a que sigan investigando y profundizando sobre el mismo y sobre todo poniéndolo en la práctica. Será hasta otra ocasión. Terminemos con esta frase de San Agustín: no vayas mirando fuera de ti, entra en ti mismo porque la verdad habita en el interior del hombre. Hasta la próxima. Su maestro Francis Rodríguez estuvo con ustedes. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal, y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. ¿Verdad que fueron muy intensas las clases de hoy? Pero sé que igual de divertidas. Hoy aprendimos en lengua española a identificar los conectores explicativos y ejemplificativos como elementos gramaticales presentes en el artículo expositivo. En Ciencias de la Naturaleza estuvimos aprendiendo acerca de las fuerzas que afectan la Tierra, esta vez a través de la fuerza magnética. Y en francés conjugamos el verbo amar para decir lo que nos gusta, como por ejemplo viajar, jugar baloncesto, ver tu serie favorita, leer, dormir, escuchar música, etc. Los conectores son palabras o locuciones especializadas que se usan para unir diferentes partes de una oración o de un párrafo. Te explico mejor. Los conectores son aquellas palabras o frases que unen ideas y que tienen la función de relacionar entre sí estas ideas para conectar las diferentes partes del texto. Es decir, unir palabras, frases, sintagmas o enunciados dentro de un mismo párrafo. Además, sirven para establecer relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto. Dentro de los tipos de conectores están los conectores explicativos, que son palabras que sirven para unir distintas oraciones, palabras o párrafos con el objetivo de dar coherencia, organizar y estructurar un texto.
Sirven para unir distintas oraciones o párrafos en las que se dan explicaciones referentes a una idea principal que debe ser explicada. Por ello, son utilizados en el artículo expositivo. Los más antiguos registros que se conocen sobre la fuerza magnética son griegos. Incluso existen testimonios escritos por el filósofo griego Tales de Mileto sobre la existencia de un mineral llamado magnetita, que tenía la propiedad de atraer materiales. En la actualidad se sabe que se refería al hierro. La magnetita se observó por primera vez en la ciudad de Magnesia, en Asia Menor, y de ahí se toma su nombre. La magnetita es un mineral y un potente y único imán natural. De hecho, de este mineral proviene el término magnetismo. Los imanes fabricados por los humanos, ¿son naturales? No, son llamados imanes artificiales, como el que yo tengo aquí. Debido a que el núcleo de la Tierra, o sea, el centro de la Tierra, es de metal líquido, la Tierra funciona como un enorme imán, con polos positivos y negativos, formando el campo magnético. Esta es una capa de fuerzas alrededor del planeta entre los dos polos. A esta capa se le llama magnetosfera o exosfera y es extremadamente importante para la vida terrestre. Hoy aprendimos una vez más a decir en francés lo que nos gusta hacer. Pour parler de ses goûts en français, on utilise aimer plus nom, aimer plus infinitif, aimer plus adverbe. Conjugamos el verbo aimer en presente. J'aime, tu aimes, il, elle aime. Nous aimons, vous aimez, ils, elles aiment. Prenons quelques exemples. Aimer plus nom. J'aime le chocolat. Aimer plus infinitif. J'aime voyager. Aimer plus adverbe. J'aime réellement le poisson. Es preciso decirte que te sigas cuidando. Usa tu mascarilla y lávate las manos varias veces al día. Si hay un tema del que tengas dudas, acércate a tu maestro. Siempre estará motivado a llamarte. Las puertas siempre se abrirán para aquellos valientes que se atrevan a llamar. Soy su maestra Scarlett y les envío un abrazo en la distancia. Feliz resto del día. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos
aprendiendo a aprender. Todos por la educación.